le reconozco que muchas cosas las está cumpliendo. En el día 1 está haciendo muchas cosas. Cumplió algo que yo no creía que iba a cumplir y que me parece elogiable, que es el indulto de Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, que tenía 2 cadenas perpetuas. China no está tan fuerte todavía. Rusia está debilitada y va a aceptar la relajación. Entonces, yo creo que va a ser un momento de expansionismo americano. Van a ser 4 años de, por lo menos, de intentar revertir la caída, que ha sido una caída nítida de los últimos tiempos y que es especialmente patente en el seno de la sociedad americana. Y ese es el miedo de Sánchez, de Macron, de Starmer. Se la ven venir. O sea, son personajes extremadamente corruptos e incompetentes. Puede convertirse Trump en un líder fuerte de Occidente, cosa que no quiso, no supo, no pudo ser en su primer gobierno, y no necesariamente esto sea para bien. Sí, me parece que la ONU se va. Sinceramente creo que van a ser años de debilitamiento de la ONU en concreto. Ya salió de la OMS, salió del Acuerdo de París. El problema interno de Bukele no lo voy a desmeritar en lo que ha hecho, pero evidentemente es otro monstruo. Y también teniendo en cuenta que me gustaría que pusieran en análisis el hecho de que, bueno, todos sabemos que droga es el lubricante mundial de la economía y que todo ese dinero termina lavándose en los bancos norteamericanos. Sí. Es decir, no podemos pensar que de la noche a la mañana ese negocio va a desaparecer porque Trump es que no va a desaparecer de ninguna manera. También hay quienes dicen que se intensificará el rumbo a la integración norteamericana con Canadá y México, que es parte de esta retórica también, que es parte de haberse corrido a Trudeau, y en ese caso sí pienso que van a tener que poner en algún momento un freno real a la violencia y lo tendrán que hacer ellos, y habrá que ver qué le queda a México. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Yo me pregunto qué tan cierto es esta amenaza prepotente que hacen de que van a castigar a todos los países que comercian con BRICS y demás, o que se plieguen a la moneda de los BRICS, moneda hipotética de la cual se está años luz, pero que si Estados Unidos insiste en eso es como que estaría incentivando a esa unión, claro. Estaría incentivando a que se aceleren eso. Desde mi punto de vista, me parecería más inteligente que, como en la línea que le digo, de entregar el Donbass, que es una terrible traición también a los ucranianos, que lo hicieron morirse en masa, poner los cuerpos ellos para un formidable negocio del military complex de Estados Unidos, costeado con los contribuyentes americanos, que cada vez viven peor además, y enfrentan mayor inflación y peores condiciones de vida, ¿no? Pero en esta gran estafa, yo creo que Putin tiene incentivos para pactar con Trump, llevarse bien con Trump. Seguramente tendrán rifirrafes retóricos, seguirán algunas sanciones, como fue en su primer gobierno. Pero la relación va a ser más bien armónica. Creo que están actuando de manera oportuna porque China tiene su propio problema económico interno grave, tiene una crisis demográfica, o sea, están cosechando las consecuencias de tantos años de ley Mao y de limitación a la natalidad. Un invierno demográfico en una potencia industrial golpea mucho más que en una potencia tecnológica financiera. Y por otra parte tienen el tema de las burbujas inmobiliarias, muchas cosas que de alguna manera emulan o están insertas en la misma lógica o ilógica del sistema económico de Bretton Woods, al fin y al cabo. O sea, tienen los mismos problemas que tiene Estados Unidos, más o menos, en multitud de cuestiones, con la deuda, con el déficit, etc. Entonces, China no está tan fuerte todavía, Rusia está debilitada y va a aceptar la relajación. Entonces, yo creo que va a ser un momento de expansionismo americano. Van a ser 4 años de, por lo menos, de intentar revertir la caída, que ha sido una caída nítida de los últimos tiempos y que es especialmente patente en el seno de la sociedad americana, que, como usted sabe, está cada vez más empobrecida, más enferma, más frustrada, más crispada. Por eso tanta obsesión en el discurso de unión. Y por suerte no hubo violencia de la extrema izquierda como uno esperaría, no hubo manifestaciones masivas. O sea, quizás este hombre quiere convertirse en un elemento unificador a expensas del resto del mundo, tanto de los inmigrantes, para empezar, como del resto de los países vecinos. O sea, esto de quedarse con Canadá, obviamente no va a anexar Canadá y convertirlo en un estado, pero sí que van a poner un conservador trumpista que lo obedezca sumisamente, porque es eso lo que quieren lograr corriendo a Trudeau. Y ese es el miedo de Sánchez, de Macron, de Starmer. Se la ven venir.
O sea, son personajes extremadamente corruptos e incompetentes, pero que han logrado permanecer y ya las condiciones mundiales se le están volviendo cada vez más adversas. Entonces puede llegar a haber una ola derechista. Y el tema de las instituciones, don Nicolás, fíjese, se supone que lo que estamos viendo de alguna manera ya es el inicio de la reconfiguración del orden mundial. Trump hemos visto lo que piensa y cómo actúa con la ONU, con el FMI, con la OMC. ¿Tú crees que pudiera venir una nueva era de debilitamiento de esas instituciones multilaterales? Un impacto, digamos, en esas dinámicas y sobre todo que esas instituciones pues pierdan fuerza en Europa y en este continente o ves otra cosa con respecto a esas instituciones. Sí, me parece que la ONU se va. Sinceramente, creo que van a ser años de debilitamiento de la ONU en concreto. Ya salió de la OMS, salió del Acuerdo de París. Bueno, le reconozco que muchas cosas las está cumpliendo. En el día 1 está haciendo muchas cosas. Cumplió algo que yo no creía que iba a cumplir y que me parece elogiable, que es el indulto de Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, que tenía 2 cadenas perpetuas por haber creado un mercado virtual de drogas que permitía saltearse a las bandas criminales del narcotráfico, que al fin y al cabo manejan los prohibicionistas, ¿no? Pero bueno, con el punto concreto salió de la OMS, se va a financiar a la ONU, yo no me veo, no es el mundo de 2017, o sea, no está tampoco China tan entusiasmada en regalar cuantiosos dineros a los organismos internacionales. Europa está acabada, Europa realmente han sido los tontos útiles los europeos de toda esta historia, de los últimos años ya. O sea, mire Alemania que tú ahora, a cambio de que les vendieron que por la amenaza rusa tenían que resignar su industria y la energía que necesitaban, y ahora Alemania está en crisis económica, crisis social. Nadie más lo va a defender de Rusia, del cuco de Rusia, por cierto, que yo creo que Rusia con Alemania va a tender naturalmente a hacer negocios, no particularmente a agredir a Alemania, pero bueno, muchos otros países del estilo, no tanto los de la OTAN como Polonia, pero del estilo de los Bálticos y de Europa del Este, yo creo que perfectamente ahora deben estar temblando porque los norteamericanos los hicieron jugar duro a todos, se los hicieron poner a todos como enemigos a Putin y ahora los entregaron, los dejaron ahí, adiós. Y Europa en general, que muy probablemente ahora va a tener que pagar por su defensa, con sus propias paranoias y miedos asusados y exagerados, con un rumbo suicida del ecologismo catastrofista y la obcecación de la censura. Ahora en Davos el gran tema de los europeos es la desinformación y sigue siendo el gran tema de la Unión Europea y sigue siendo el tema de Starmer y Sánchez, Sánchez persiguiendo a los influencers, Starmer encarcelando a los tuiteros. O sea, estos tipos están en un callejón sin salida. No hay lugar para Europa en la economía mundial que viene. Europa tiene estados demasiado caros para poblaciones demasiado viejas. No invierten ni producen en tecnología, en alta tecnología. No están conectados al siglo XXI. Es un continente que se está muriendo directamente. Un desastre demográfico, ¿no? Y un desastre demográfico. Y yo creo que por esa razón, y además el chivo expiatorio del inmigrante también, porque por más que puedan tener razón en algunas cosas respecto a las comunidades más radicales que se instalan en algunas ciudades, yo vengo de hablar con un amigo que vino a visitarme desde Europa. O sea, la manera en la cual tratan mayoritariamente a los inmigrantes es totalmente denigrante. Les echan la culpa de todo y no son conscientes de que son europeos los principales responsables de la debacle de Europa en todo sentido. Y buscan al enemigo externo, pero si esa cultura se está disolviendo, si esas sociedades se están desintegrando, ha sido por la pasividad de sus miembros, fundamentalmente. Que han producido líderes como los que mencionamos. ¿Cambiaría esa suerte para Europa si subiese Vox en España? Cosa que no creo que pase, yo creo que sería Feijóo, o Le Pen en Francia, que es mucho más probable. No creo que cambiaría, para nada, al contrario, o sea, sería como un manotazo ahogado de tratar de seguir reviviendo alguna etapa del siglo XX en un mundo que ya no es así. En cambio, yo a Estados Unidos le veo futuro como hegemón, creo que va a ser una administración agresiva, económicamente agresiva, eventualmente puede llegar a ser agresiva en términos militares. Esa alianza con Netanyahu me genera muchas preguntas. Netanyahu jugó para Trump. ¿Cómo cuáles?
Y a mí me genera preguntas. A ver, yo no tengo duda de que Trump es un férreo sionista, que de hecho, usted vio que lo coronaron rey de Jerusalén, la Fundación Heritage Israel, acuñaron una moneda con su nombre, le pusieron Montes Trump a alguno de los territorios que le robaron a Siria en los altos del Golán. Él mismo que le dijo a este famoso financista, el de los casinos republicano, tú no te preocupes si yo te regalé los altos del Golán y ni me los pediste. Se lo dijo así Trump. Y las últimas declaraciones que me parecieron absolutamente aberrantes y desatan mis instintos más violentos, permítame decirle, Antonio, cuando dijo, vamos a hacer de Gaza un nuevo Mónaco, que tiene la mejor ubicación del Mediterráneo, y empezó a hablar de Gaza como un terreno para vender, ¿no? Como vendedor de casas que es él en esencia. Y han muerto 186.000 personas, 40.000 asesinadas directamente, 140.000 según The Lancet por bloqueo de alimentos, de medicamentos. O sea, es el peor genocidio de la historia moderna. Ahora, ¿cuál es mi duda? Que hace poco Trump retuiteó una cosa dando a entender que Netanyahu como que lo está queriendo engañar para ir a la guerra con Irán. Hubo un par de nombramientos disonantes para los lobbies sionistas, pero ya uno se lo cargaron por completo en el ambiente republicano. Entonces no estoy tan seguro si se va a avanzar sobre Irán, pero no me sorprendería. Ahora, no estoy tan seguro. Creo que quiere poner otro tipo de asuntos en orden antes. E insisto, esa obsesión, esto de haber hablado de México en estos términos, en el discurso inaugural, el tema de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, ayer lo hablaba con don Rubén Luengas, esta obsesión por el terrorismo. Claro, si uno se pone a pensarlo, ¿por qué me da miedo este Trump? Porque todo lo que está diciendo que va a ser, incluso el peor escenario, es muy realista, muy verosímil. O sea, está pasando de pelear, eventualmente, aunque sea de manera indirecta, está pasando de tensionar con alguien que tiene armas nucleares, que es Putin, Sí. a meterse con terroristas inventados por ellos, que es la especialidad norteamericana. O sea, ellos manejan los cárteles y dicen son una amenaza terrorista. Ellos manejaban a Al-Qaeda, ellos manejaban a ISIS. Sí. Es mucho más fácil aplastar países cuando hay un enemigo controlado por ellos mismos ahí como pretexto. Sí, y que siempre esos inventos terminan siendo 10 veces peor que la función original que cumplían, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó en el Oriente Medio Totalmente. y todas las financiaciones que hicieron y cómo terminó ese. Realmente, ya para ir terminando, tú sabes que yo vivo en México y aquí estamos, tengo una hija mexicana y aquí nos quedamos y aquí compramos casa y aquí vamos a vivir y aquí estamos muy Ya tiene felices. su ciudadanía mexicana, ¿verdad? Ya estoy, sí, estoy esperando ya el correo que me digan ya eres ciudadano, porque ya tenemos 8 meses ya que empezamos el proceso. Es Así un que gran país. sí, no, me encanta y aquí estamos muy contentos y la gente es extraordinariamente buena y sobre todo aquí donde estoy. Pero más allá de eso, me preocupo por México, bueno, porque es parte importante después de nosotros, ¿no? De nuestro mundo, de la hispanidad, de El más América, importante es lo más de los países importante, digamos. hispanos. Y la verdad es que, fíjese, ellos están hablando de América primero y están hablando prácticamente de un bloque económico, de regionalizar esto, ¿no? De hacernos más fuertes siendo un continente más fuerte. Eso tiene mucho sentido. Ahora bien, en esa ecuación necesitarían, para mí, usando el sentido común, necesitarían un México fuerte y ordenado, no un México débil y en caos. Cuando usted nos dice que siente que viene mucha violencia, que siente que vienen cosas que no son realmente positivas para la gente, en este caso el tema del narcotráfico y el trato para los carteles, ¿qué se está imaginando realmente? Un poco para sentarnos y calmar a los mexicanos que nos están viendo. ¿Qué cree que viene realmente? Un recrudecimiento de la guerra contra las drogas. Para eventualmente quizás después decir que pacificaron y poniéndole condiciones estrictas de los que se les ocurra, por supuesto, a Sheinbaum. Pero para vender esto de la guerra contra el narcoterrorismo van a tener que hacer correr mucha sangre. O sea, yo creo que va a haber una multiplicación de la violencia eventualmente, que va a justificar un aumento dramático del espionaje y eventualmente de la compulsión de libertades. ¿Por qué digo esto? Usted vio el embajador que mandaron, ¿no? Rambito. Eh, Ese tipo es uno de los ideólogos del modelo de Bukele. Claramente Bukele redujo la inseguridad y demás, pero Bukele tiene Ahí le paro un segundo. Claro, el tema de Bukele es muy distinto a México porque aquí estamos hablando de droga, estamos hablando de Sí, fentanilo. El problema interno de Bukele no lo voy a desmeritar en lo que ha hecho, pero evidentemente es otro monstruo.
Y también teniendo en cuenta que me gustaría que pusieran en análisis el hecho de que, bueno, todos sabemos que la droga es el lubricante mundial de la economía y que todo ese dinero termina lavándose en los bancos norteamericanos. Sí, Es decir, no podemos pensar que de la noche a la mañana ese negocio va a desaparecer porque Trump es que no ahora... va a desaparecer de ninguna manera. Por eso le estoy diciendo, si la guerra contra las drogas fue diseñada para jamás ganarse, es la guerra perfecta, además, un negocio totalmente manejado por las agencias de Estados Unidos, y en este caso es pretexto permanente para vulnerar la soberanía de otros países, lo saben, especialmente Estados Unidos, Colombia y Perú, pero todo el planeta. O sea, por supuesto, Antonio, yo no estoy diciendo que van a terminar con esto, estoy diciendo, en El Salvador, la paz, entre comillas, que consiguió Bukele, el precio fue encerrar al 10% de la población, de los cuales quizás como mucho la mitad son pandilleros, la otra mitad son inocentes, los metieron presos hasta por tener tatuajes, metieron presos a todos los que denuncian a Bukele, metieron presos a los policías que denunciaron cómo Bukele soltó a los líderes de las bandas como parte del pacto con las pandillas, ¿no? O sea, un modelo totalitario que no tiene absolutamente nada, desde mi punto de vista, que envidiársela, aunque yo entienda lo que significa para los salvadoreños que ahora pueden salir a la calle tranquilos, pero bueno, pueden salir a la calle tranquilos mientras no critiquen a Bukele porque van a terminar en la cárcel también. Ahora, 6 millones de habitantes, México tiene 138, 140. No se puede hacer eso en México. Solo intentar hacer eso, hacer una vaga copia de eso de lo que hicieron en Colombia cuando intervinieron contra Escobar, va a significar que se pase de 180.000 muertes, que fue el sexenio de AMLO, quizás a 360.000. Es una realidad posible. A eso me refiero con demasiada sangre. ¿Y qué pasa con esas áreas estratégicas del norte que se vacían de gente? Que antes eran inmigrantes que se iban, ahora parece que no los van a aceptar, pero que de todas formas se vacían, migrarán a otros lugares eventualmente. Es casualmente donde está la mayor riqueza minera de México. Y casualmente aparecen las grandes compañías norteamericanas, mexicanas, estadounidenses a explotar esos yacimientos. Y casualmente López Obrador le hizo el gran favor de estatizar el litio para que lo terminen explotando empresas norteamericanas y no chinas. Porque en los lugares donde el litio no está centralizado estatalmente, al final China termina quedándose con buena parte del suministro de litio. Entonces, ¿a qué voy? Esto es una tesis que repite constantemente la profesora Guadalupe Correa Cabrera, ¿no? Esas zonas que de repente se infestan de violencia, que de hecho se infestan de violencia con bandas que no están tan centradas exclusivamente en la droga, hacen secuestros extorsivos, Tráfico trata humano. de personas. ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Quiénes son los líderes? Son militares, o sea, recibieron entrenamiento de élite en el ejército mexicano por parte de las fuerzas estadounidenses. O sea, directamente ellos educan a los tipos con los que van a pelear. Entonces, si van a plantear la dinámica de son narcoterroristas que vulneran la seguridad estadounidense y hay que intervenir allí, ya sea interviniendo con tropas americanas, que no creo, o a través de México apretando las clavijas para endurecer la guerra contra las drogas, que sí creo, va a haber más violencia. Si después de eso va a haber tranquilidad o pacificación, no lo sé. Yo creo que ganan con la violencia en México. No estoy tan seguro de si quieren un México próspero y ordenado. Ojalá, pero también hay quienes dicen que se intensificará el rumbo a la integración norteamericana con Canadá y México, que es parte de esta retórica también, que es parte de haberse corrido a Trudeau, y en ese caso sí pienso que van a tener que poner en algún momento un freno real a la violencia y lo tendrán que hacer ellos y habrá que ver qué le queda a México, o sea, ¿qué papel va a jugar México en esa integración? O sea, me pregunto si va a seguir diciendo que los mexicanos mandan violadores, ladrones y todos los improperios y barbaridades que suele decir Trump, o si van a tener otro tratamiento migratorio, si van a venir más fábricas norteamericanas a México. No lo sé, Sí. sinceramente, Antonio, pero mi pensamiento es un poco, como ve, No, por el momento pesimista, esperando equivocarme. extraordinario y yo siempre le comento aquí a la gente que me pregunta cuando vienen acá o cuando vienen al canal. Y siempre yo les doy la anécdota del oro y la plata mexicana. Usted sabe, México es el mayor exportador de plata del mundo. Y Sí. usted va a buscar una moneda de plata aquí a un banco y no la consigue. Tiene que dar vueltas para conseguir una. Pero usted abre apmex.com o JM Bullion o Andorrano Joyería en España y lo primero que le sale es Plata Libertad de México o el oro Libertad de México. Es decir, lo sacan acá todas estas empresas, incluyendo acuñado por la Casa de la Moneda mexicana y es enviado a otras partes. Pero la gente del sur hacia abajo, de los países emergentes que llaman, no pueden tener riqueza real. La riqueza real se va a otro lado, pero acá no.
Y es triste, ¿no? Porque ha sido nuestra triste realidad. Sin hablar de Perú, de Colombia, de Venezuela, que son oro puro tienen ahí, la gente no tiene ni un ahorro en oro, ¿no? Todo tiene en papelitos de color. Em, bueno, ha sido extraordinario, sobre todo me quedo mucho con voy a tratar de hacer una síntesis de la primera respuesta, porque creo que va a ayudar a mucha gente, la voy a pasar a papel para que la gente tenga pues un poco la opinión de Nicolás Moraz sobre cómo se va a reconfigurar este mundo. Creo que yo diría que estoy de acuerdo, no sé, en el 90% de esa primera respuesta extraordinaria, le agradezco muchísimo. Y por supuesto, bueno, le ruego un mensaje para todos los que están por ahí nerviosos, estresados por estas cosas políticas, geopolíticas, sobre todo ese 50 millones de mexicanos en Estados Unidos y cualquier cantidad de latinos que están allá. Cualquier mensaje que usted le daría, ¿no? Para que de alguna manera llegue el sosiego. ¿Qué pudiera pensar, qué pudiera decir? Les podría decir que por lo menos podemos consolarnos con observar la catástrofe de los woke, ¿no? Sonreír un poco porque es que realmente pienso que van a bajarle la intensidad, o sea, ya chocaron demasiado contra el sentido común. Y bueno, eso por lo menos, imagínese usted que tiene hijos, cualquiera que tenga hijos también, eso es Muy fuerte, eso puede ser una tranquilidad. Por otra parte, ojalá que se tomen en serio lo de la libertad de expresión. Tengo mis sospechas, pero puede ser. Yo, de hecho, ya en el último año observo cierta liberalización que se agradece aquí en YouTube en cuanto a estar un poco menos molestos con desmonetizar cosas, con limitar cosas. Pero bueno, también uno se va acostumbrando a las constantes normas que sacan y sacan. Pero yo no tengo, como le digo, una visión especialmente optimista para los próximos años. Lo único, bueno, supongo que estamos más lejos de la guerra nuclear, si eso también le puede dar sosiego a algunas personas. Y ese sería mi panorama. Lo único que le agrego es, yo suelo hablar con empresarios mexicanos que me señalan que si bien el gobierno de AMLO no fue tan antiempresa como podrían haber temido, lo fue bastante. Y que puso a mucha gente que detesta a los empresarios y que no conoce al sector privado, regulando y molestando, y que ahora Sheinbaum le está subiendo cada vez más el tono a la perorata ecologista, que va completamente con ella, porque es una tecnócrata que es coautora de la Agenda 2030, usted lo sabe, Antonio, Sí, ¿verdad? sí. Estuvo trabajando en los grupos. Muy woke, demasiado woke para mi gusto también. Me permito recomendar los 2 documentales que lanzamos Claro que sí. sobre Claudia Sheinbaum en el canal para que los vean, están en nuestra lista de documentales. Los voy a poner en la descripción del video para que vayan directamente y los vean. Pero ¿a qué voy con esto? Me dijeron que ven al gobierno de Sheinbaum como más antiempresario que el de López Obrador aún. Me parece que conecta completamente con lo que usted acaba de contar del oro y la plata. Sí. Si se destruye la empresa mexicana sobre pretexto de defender a los desposeídos, que van a ser los peores perjudicados de que se destruya la empresa mexicana, va a ser a favor de la estadounidense. Eso no puede caberle duda a nadie. Y Larry Fink lo sabe perfecto, que bien que se reunió sonriente con Xochitl y con Claudia el mismo día, ¿no? Después de haberse convertido en el líder de la Bolsa de México durante el gobierno de AMLO, que no lo era antes. O sea, el capital extranjero, BlackRock, tiene más poder en México hoy que hace 7 años. Bueno, le mando un abrazo, Antonio, gracias. Un saludo para todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.